buenas tardes, bienvenidos una tarde más a nuestro programa de Token City, donde todos los martes a las 7 de la tarde comentamos toda la actualidad en relación con la economía tokenizada. Bueno, antes de empezar el programa, comento un poco por encima qué es Token City. Token City es una compañía tecnológica que ha creado toda la infraestructura tecnológica, así como las capas regulatorias, en todo el proceso de la creación, gestión y negociación de lo que son los security tokens. Actualmente estamos creando nuestro mercado propio secundario de security tokens bajo el pilot, el reglamento europeo en la CNMV. Así que no os perdáis los siguientes avances que vayamos teniendo próximamente. Y hoy tenemos a dos invitadas muy especiales. Por un lado tenemos a Mari Carmen Blanco, que es, bueno, más de 15 años en distintos ámbitos en el BBVA, red comercial, organización y finalmente en Corporate Real Estate, máster en blockchain y bootcamp en finanzas descentralizadas, formadora, columnista de Incrypto y advisory en Lutrium. Actualmente es vocal está volcada en investigar e invertir en proyectos DeFi más innovadores e involucrada en varias comunidades mientras cofunda de DeFi Club y el primer evento de tokenización mundial registrado en blockchain de Bitcoin. Muy buenas tardes, Mari Carmen. Madre mía, que una mujer más apasionante. Se me ha hecho largo, Rocío, pero ya sabes que en cripto los años son como años perros, ¿no? Cada año equivale a uno y los dos últimos han sido francamente intensos. Bueno, pues bienvenida. Muchas gracias por venir. Y bueno, y por otra parte, pues tenemos a Virginia García Trevijano. Virginia es letrada de la CNMV en excedencia y ha pasado por los departamentos de asesoría jurídica y contencioso sancionador de la CNMV y viene a darnos una visión sobre los nuevos mercados basados en tecnología blockchain. Muy buenas tardes, Virginia. Buenas tardes, Rocío. Un placer estar contigo, Mari Carmen. Bueno, pues hoy tenemos una mesa redonda, como veis, con dos mujeres de excepción. Y lo primero de todo, o sea, la primera pregunta que quiero saber es, me encantaría que nos contarais cómo mujeres como vosotras, que venís de dos sectores tan tradicionales como son las finanzas en el sector bancario y los mercados financieros, han hecho ese tránsito a todo lo que tiene que ver con la tecnología blockchain y los mercados tokenizados, la economía tokenizada. ¿Quién quiera de las dos? Si quieres empiezo yo, o sea, porque lo tengo muy claro. O sea, mi última etapa en BBVA, tened en cuenta que fue en el mundo del corporate real estate. Entonces, en cuanto empecé a pensar en meterle una capa de innovación al real estate y me encontré con un amigo, emprendedor en este sentido y demás, me dijo, y de esto ya hace más de 2 años, ¿has pensado en tokenizarlo? Y Rocío, te lo contaba, es que recuerdo perfectamente esa sensación de toque qué, pero con esa curiosidad de querer descubrir hasta qué punto, ¿sabes? Eso de lo que me hablaba, que proponía, pintaba algo en un sector como el inmobiliario. Y como te decía justo antes, de Bitcoin y de Ethereum, ¿no? Entonces, para mí ese fue como mi primer encuentro, ¿no? O sea, el entender las posibilidades de la tokenización para formular un cambio de paradigma en cualquier modelo de negocio, o sea, no solo financiero, sino en este caso inmobiliario. Bueno, y en ese momento, cuando te lo plantean, cuéntanos cómo, desde que te lo plantean hasta que llegas donde llegas, o sea, cuéntanos qué ha pasado. Bueno, o sea, reconozco que una vez esta que dicen de tomarse la pastilla azul o la pastilla roja, es eso, entras en un nuevo paradigma de decir, necesito saber más, necesito saber cómo esto es posible. O sea, y ya empiezas a entender Bitcoin, pero llegas necesariamente a Ethereum y a los smart contracts. Y a partir de ahí es ver todas las posibilidades que tienes, no solo desde el punto de vista incluso desde una inversión, sino desde el punto de vista de la trazabilidad, la gobernanza. O sea, que bueno, o sea, este fue mi camino, ¿no? Este fue mi camino. No, pues nada, no te voy a decir bienvenida al sector porque ya eres, vamos, una experta en él, como ponente, como... Bueno, ahora luego nos contarás también en qué proyectos estás involucrada. Y Virginia, cuéntanos tú, ¿cómo pasas de letrada de la CNMV a llegar a este punto? Pues por la fiebre de los ICOs. En el 2018, con la gran primera aplicación de blockchain, ¿no? Como las startups y las scale-ups empiezan a encontrar financiación alternativa, ¿no? Porque si nos acordamos, los bancos les cerraban las puertas a la mayoría y estaban abocadas al venture capital, ¿no? A estar participadas por un fondo. Y cuando se abre esta nueva vía, pues un poco como ha contado Mari Carmen, ¿no? Se abre la caja de Pandora, no puedes dejar de leer, tienes que informarte de todo, si quieres saber a cuánto está Bitcoin por curiosidad y ya pues te metes en una rueda en este mundo apasionante que es que ya no lo puedes dejar.
Bueno, yo siempre cuento que también mi primera experiencia fue cuando asistí a una mesa redonda de blockchain en 2016, no de DeFi, finanzas descentralizadas, sino solo de la tecnología. Y a los 5 minutos digo, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que tenga una doble licenciatura y un MBA y no tengo ni puñetera idea de qué me están hablando? Entonces, me volví la friki en mi familia de empezar a pedir por mi cumpleaños o cualquier regalos, de libros, pues bueno, pues sobre blockchain, sobre DeFi, porque al final, bueno, yo también siempre he sido muy curiosa y yo creo que cuando rascas un poquito y empiezas a poder ver utilidades, es que te explota. Total. O sea, es algo que te explota la cabeza, ¿no? Esa es la mejor expresión, yo creo, para esto, ¿verdad? Sí. La de que te explota la cabeza, definitivamente. Bueno, y contarme, o sea, vamos a aterrizar todo esto, ¿no? ¿Cómo os imagináis el futuro tokenizado? Un futuro tokenizado, ¿cómo lo visualizáis vosotras? Vuelvo a lo mismo, o sea, es que al final el token, una vez que tú tienes la capacidad de transmitir valor de una forma descentralizada o centralizada, ¿vale? Pero que tienes otra forma de transmitir valor en una DLT, en una blockchain, es que tienes la capacidad de dibujar un nuevo mundo, ¿vale? Entonces, tienes otras carreteras, tienes fuentes de valor, tienes unas finanzas descentralizadas para mover ese valor, tienes la capacidad de cambiar la gobernanza. Hablábamos de aspectos como la fiscalidad, ¿no? Hablábamos de aspectos pues como los negocios, ¿no? Las propias gestiones de las empresas, ¿no? La gobernanza de los comités y demás. Entonces, todo esto está por descubrir y lo más fascinante es que nos ha tocado vivirlo. Es decir, de repente uno trabaja en el mundo financiero, en el sector financiero, como es mi caso, por ejemplo, como era mi caso, y dices, o sea, que puedo formar parte de un cambio de paradigma del sistema financiero, ¿no? Y ahí es donde estamos, o sea, muy conscientes de que es embrionario, ¿no? En muchos casos, pero yo me lo imagino así, o sea, cambiándolo todo, gradualmente, pero cambiándolo todo de una forma muy ágil, porque ya tiene una capacidad exponencial, yo creo, contrastada, porque no somos capaces en muchos casos de visualizar, por falta de tiempo, todas las capacidades ya existentes. No hablo de las del futuro, de las presentes. Pues iba a decir que gracias a Token City no tenemos que imaginar tanto, ¿no? Porque vosotros tokenizáis un montón de activos, con lo cual podemos ver, pero sí que a mí me cuesta cuando leo pues un informe de Boston Consulting Group que dice que en el 2030 habrá aproximadamente 68 billones de activos ilíquidos tokenizados, ¿no? Y dices, qué pasada. Que cómo va a cambiar, porque vamos a ver todo, ¿no? Al final el token es, o se puede usar como abogada, y como lo veo, como almacén para garantizar la titularidad de derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, empezar a imaginar esto, pues por lo menos apasionante. Hombre, el hecho de poder encapsularlos y poder ir transferirlos de manera segura, ágil. O sea, ahí es donde puede venir toda esa liquidez. Sí. La verdad es que es un mundo apasionante y yo todas las mañanas, pues no es broma, o sea, me siento en la ducha voy cantando porque me siento privilegiada. Es cierto que hemos lanzado el proyecto de Token City, que es un proyecto muy innovador, que estás abriendo camino, pero también tiene mucho riesgo, o sea, es realidad, o sea, tiene mucho riesgo de llegar pronto al mercado o bueno, pues que realmente vaya habiendo adopción de lo que es la tecnología y la usabilidad. Pero por el hecho de poder estar viviéndolo, o sea, algo que realmente, o sea, a mí me apasiona. Es que es la clave, viviéndolo, lo has dicho, viviéndolo. Sí. Es decir, puedes pasar por la vida como pues de paso y decir, bueno, pues si cambia el sistema monetario, que cambie, si cambia el sistema financiero, que cambie. Pero dices, no, pero es que tengo la oportunidad de aportar, de sumar valor, de todo ese conocimiento que tengo adquirido a lo largo de mi experiencia, integrarlo con todo aquel que voy conociendo, que todavía es muy prematuro, porque DeFi, como lo decíamos, es que tiene 4 años. ¿Qué es DeFi? Vamos a explicar esos conceptos. Es que, mira, por ejemplo, las finanzas descentralizadas al final son las herramientas que te permiten hacer descentralizadamente lo que hace un banco con todos esos tokens que has generado en valor. O sea, bien desde el punto de vista de los utilities, pues si tienes una comunidad y lanzas un token que aúna, ¿no?, a esa comunidad, como desde el punto de vista de los securities, que luego te habilitan esos mercados secundarios, como desde el punto de vista de los tokens no fungibles, que en un momento determinado pueden ser requisito por dar acceso para un montón de cosas y además que no hay que manualmente contrastar porque todo esto ya está trazado y se puede verificar, ¿no? Entonces, para mí es eso. Me encanta porque Verena Ross hace poco decía que está cambiando el mundo financiero, cómo nos relacionamos, que gracias a las fintech
se están generando plataformas que canalizan directamente el ahorro desde el exceso, ¿no?, al que necesita financiación. Entonces, que es un mundo nuevo y gracias a las fintech se está consiguiendo esa nueva canalización directa, sin que haya... Eso es el negocio bancario. Sí, sí. Eso es. Los pools de liquidez son eso. O sea, es el negocio bancario. Al final es aglutinar la liquidez para para atender a estas necesidades, ¿no? O sea, de minoristas y mayoristas en estos casos. Eso todo para llegar incluso a esos ámbitos que ni siquiera llegaba el ámbito bancario. O sea, nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica el 45% es totalmente desbancarizado. Entonces, a nivel de, oye, pues yo quiero emprender un proyecto y ni siquiera tengo acceso a ese crédito, ¿no? Porque, bueno, pues igual ni cumplo las garantías o los intereses son una barbaridad. Entonces, nosotros lo vemos mucho pues a clientes nuestros que al final esa infraestructura tecnológica les habilita un nuevo canal para decir, hola, estoy aquí, ofrezco valor, mucho valor, quien quiera y confíe en mí, pues que compre este token, ¿no? Entonces, y lo ofrece pues a nivel global a inversores globales, ¿no? O sea, yo creo que también ahí está esa revolución, ¿no? Que al final... Y el importe, ¿no? Que también es lo que cada inversor quiera invertir, ¿no? Que antes veíamos a una figura que cambiaba o modificaba riesgos, liquideces, importes para distribuirlos luego entre el público, y aquí estamos satisfaciendo la necesidad directamente con importes también que no tienen que ser el ticket mínimo de una barbaridad, sino muy accesible a minorista. Total, una revolución respecto al perfil del inversor, y lógicamente eso tiene que estar precedido por formación, ¿no? A la hora, lógicamente, de entender muy bien en el activo en el que estás invirtiendo. Pero ya profundizando un poquito más en el tema de los mercados financieros, ¿vale? O sea, que justo las dos venís de ellos, más de la parte más de ¿no? Institución financiera y vosotros mercados financieros regulados. ¿Cómo van a cambiar esos mercados financieros? O sea, es decir, o cómo están cambiando esos mercados financieros respecto al mercado en sí, respecto a las compañías y respecto al perfil del inversor que va a tener acceso a ellos mismos, ¿no? Pues el mercado va a ofrecer algo completamente diferente a lo que existe hoy, ¿no? Porque a día de hoy cuenta con muchos intermediarios que blockchain va a sustituir, ¿no? Da encima confianza, trazabilidad e inmediatez, con lo cual el mercado va a ofrecer algo muy distinto. Todos los procesos de incorporación se espera que sean más fáciles a raíz de estas nuevas tecnologías, ¿no? Por otro lado, y respecto de las propias empresas, al haber ese ahorro de costes, ya no son empresas, las pymes que van a acceder a estos mercados probablemente pues no necesiten realizar una inversión tan alta para estar cotizando. Con lo cual, por ahí tenemos que baja el break-even y mejora la rentabilidad, y va a resultar más atractivo, que es una de las prioridades que tiene la Comisión Europea, ¿no? Hacer los mercados de valores atractivos, con lo cual la eficiencia de costes por ahí también. Y luego respecto del inversor, que esto sí que yo pensé que no lo viviría, o lo viviría desde luego mucho más tarde, el acceso directo del minorista. Que eso sí que es un cambio espectacular, ¿no? Que antes tenías que ir a un intermediario financiero, buscar un depositario de valores que a su vez participara en el depositario central de valores, la compañía tenía que tener contratada un proveedor de liquidez, además tenías que participar de alguna manera en el servicio de compensación y liquidación. Bueno, pues todos esos trámites que una vez que se casan la orden de compra y venta se desatan, que además tardan, ¿no? Son D+2 a día de hoy, eso son 3 días hasta que realmente la transacción aparece en los bolsillos de las personas que han comprado y vendido. Pues todo eso mejora mucho, ¿no? Porque eso ya es instantáneo. El inversor entra en su wallet o en su custodio, realiza la transacción e inmediatamente ve el dinero. No tiene que esperar 3 días, a que nadie confirme la transacción, sino que sí, simplemente es la propia tecnología la que está sustituyendo esa confianza de un tercero. Eso es. Con lo cual, esto es una revolución completa, porque las empresas podrán financiarse a través de sus comunidades o directamente, ¿no? Acceder al inversor, con lo cual esto va a ser toda una revolución. Y aquí voy a hacer lo mismo que Virginia antes, y voy a decir, bueno, ya lo es. Tenemos como ejemplazo el caso de Siemens, ¿no? O sea, que levantó directamente en blockchain, o sea, un bono de 60 millones sin recurrir a un intermediario. O sea, que es que eso ya es presente.
O sea, que una cosa es que no todo el mundo le pille al loro y que al final siempre tenga más información o la información antes los mismos de siempre, y otra cosa es que la tecnología no esté disponible. De nuevo, embrionaria y con muchas todavía quizás lagunas legales, pero completamente disponible, por no ahondar más en lo que ya has dicho, ¿no? O sea, desde el punto de vista de las instituciones, o sea, desintermediación, y desde el punto de vista de inversor, bajar las barreras de acceso y poder acceder a cualquier otra inversión que antes, por una barrera capital, sencillamente, o geográfica, pues no podría acceder, ¿no? O incluso del propio desconocimiento, ¿no? De las propias oportunidades, ¿no? Claro, o sea, el hecho de pues, poder cobrar al mes y en vez de igual dejarlo ahí en el banco, que incluso está perdiendo dinero, tu dinero, por dejarlo totalmente en ese depósito, pues bueno, pues el poder entender otras oportunidades y con 50 euritos o 100 euritos o 20 euros o 500 euros, dependiendo del activo, el poder diversificando. Claro. Y bueno, ir creando tu cartera de cara al futuro, ¿no? Oye, ¿y qué me comentáis? Hemos estado hablando, pues eso queda claro respecto a los mercados financieros. También quiero ver vuestros roles en ese mercado financiero. ¿Dónde os veis vosotras? Pues en esta nueva era del mercado financiero. Ahora luego entraremos en otros sectores, pero ¿dónde os veis vosotras? Es que es lo bueno de donde estamos, ¿no? O sea, que es que estamos en un contexto de incertidumbre brutal, donde tu pasado y todo lo que estás adquiriendo ahora mismo te puede dar el paso a permitir elegir dónde verte, ¿no? Dentro de los próximos años. Yo ahora mismo, clarísimamente, en promover y en hacer que todo esto adquiera el ritmo y la forma para que obviamente va, o sea, no dependerá de mí, es ya una realidad, pero que bueno, que va a tomar. ¿Y tú, Virginia? Pues de momento evangelizando, ¿no? Que todo el mundo sea consciente de los beneficios que ofrece esta nueva tecnología, de las ventajas de los mercados e intentar empujar para que esto pues funcione, ¿no? Y luego, pues como dice Mari Carmen, hay un montón de proyectos, de ideas y de pues funciones, ¿no? Que tienen sentido, pues que ya veremos. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a pasar al sector de real estate, al sector inmobiliario, ¿no? Es decir, ya hemos visto lo que va a suponer para el sector financiero con esos cambios. ¿Y cómo veis? ¿Qué está cambiando el sector inmobiliario? ¿Cómo está cambiando blockchain el sector inmobiliario? Lo mismo respecto al propio sector, respecto a la parte de los stakeholders a nivel de constructoras inmobiliarias, promotoras, y luego desde el punto de vista del inversor. Claro. A ver, el mundo inmobiliario tiene pues la idiosincrasia hasta que seguramente es el activo físico con más apego a lo físico, ¿no? O sea, está anclado en la tierra. Pero lo que permite precisamente blockchain es por primera vez marcar como una frontera muy clara en qué es el valor, ¿no? O sea, incluso, fíjate, vamos a poner el ejemplo en NAS 21, ¿no? O sea, cuando tokenizas un contrato de alquiler, en separar los flujos, el negocio financiero del inmueble del negocio inmobiliario. Es decir, la mayoría de la gente cuando piensa en inmobiliario piensa en su casa, y el que piensa en inmobiliario como inversión hasta hace 2 días era aquel que se podía permitir invertir en un inmueble, aparte, pues eso, que ya tienes que tener una cantidad importante y a partir de ahí asumir la gestión y el lastre de todo esto para poder optar a esa rentabilidad, sin igual el expertise necesario para hacerlo, salvo, volvemos a lo mismo, capitales muy elevados. Concentración país, lo mismo. Y si puedes hacerlo en un inmueble, ¿en qué inmueble? ¿Dónde está ubicado ese inmueble? Vale, pues con la tokenización ya no necesitas atarte a ese hito, ¿no? O sea, ya puedes hacer ese negocio. Es decir, no solo por el valor de la propiedad, sino el activo tokenizado que representa, que luego puede servir de colateral en un momento determinado, sino que además ese token que representa un valor se puede traer a valor presente y acceder a esa liquidez que encierra. O sea, que son todas estas puertas y todas estas llaves, ¿no? Y el mundo inmobiliario es que es un gran candidato. Piensa que la industria del real estate, cuando piensas en el real estate, más allá que en el residencial puro, mueve trillones de euros en el mundo. Es una industria brutal, brutal. Sí, y que puedes, que a mí esto me maravilla de NAS 21, hacer tu renta fluida, ¿no? Exacto. Ese es ver que Polygon cierra bloques cada 2 segundos, ¿no, Rocío? Que esto lo sabes tú mejor, pues cada 2 segundos estás generando tu renta, ¿no? Eso es también me alucina, o sea, es separado el riesgo de... es el mismo riesgo que es nada invertir en Madrid o en Málaga o Miami. Sí, sí, me parece una genialidad, ¿no? Que puedas separar los flujos del riesgo, es que es increíble.
y encima elegir cuándo y cómo recibes tu rentabilidad. Fíjate, una de las cosas que creo que nos pasa a todos con blockchain, que es lo que nos hace que nos volvamos un poco tarados, ¿no? O sea, llevado al extremo, es que nos damos cuenta de repente de que cuando nuestro dinero, nuestros activos o nuestro valor no hacen nada, puede hacer cosas, ¿vale? Entonces, esto que llevan un montón de tiempo intentando, yo creo que divulgar al respecto, ¿no? En el mundo financiero, para que no tengas el dinero en la cuenta porque no te renta nada, o incluso mientras que está en la cuenta que sea el banco el que tal. Bueno, pues todo esto yo creo que al final, pues bien, digamos, conceptualizado, pues la tecnología hará que tengamos, bueno, que tendamos a una tesorería y a una liquidez mucho más optimizada y probablemente con un apalancamiento mucho más transparente, ¿no? En la medida en la que al final todo está registrado en la blockchain. Bueno, y todo esto que me estáis contando, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de formación financiera. ¿Cómo se lleva estas necesidades al mundo de la formación actual? Bueno, esto es la mayor preocupación, ¿no? En IOSCO han sacado el Retail Conduct Market Task Force, que es un grupo de estudio, ha sacado un informe diciendo que tienen especial preocupación en los self-directed, los que van a invertir y a gestionar sus propias inversiones, ¿no? Porque aquí es este mundo para todos, pues ahí es donde hay que poner el foco y hay un epígrafe muy largo, Rocío, de educación, ¿no? Hay que llegar a todos los niveles. Bueno, es brutalmente importante, o sea, al final no estar hoy en día, vuelvo al contexto de incertidumbre, en una formación constante, mientras que todo cambia, no solo por la tecnología blockchain, sino por la convergencia de muchas otras tecnologías. Yo directamente, soy más radical, es dirigirse a una obsolescencia programada directamente. Directamente es que hay un montón de cosas, de burocracia y de pues, lastres del mundo de la enciclopedia, de los nativos de la enciclopedia, que me gusta llamarlos a mí, ¿sabes? Que todavía, que bueno, que esto se va a superar y pues ya no tendrá el valor que tiene ahora, ¿no? O sea, hay determinadas cosas que las máquinas hacen mejores que nosotros y que si al final no formamos a la gente para que tenga esas capacidades, pues le estamos, bueno, condenando a la cola del paro, si es que existe. No, a mí me apasionaba el otro día la noticia de que Francia pues directamente ha incorporado la asignatura de blockchain en los colegios, ¿no? O sea, me lo confirmaba una francesa que había tenido asignatura de blockchain en el colegio. Entonces, claro, yo por ejemplo que tengo hijos pequeños, ¿no? O sea, y ves el break que hay de la formación actual, pero ya desde el punto de vista, y mando este mensaje, o sea, desde el punto de vista tecnológico, que la formación tecnológica no es de una tablet en el cole, exacto, o un ordenador en el cole, o hacer la tarea con una tablet, o sea, para mí eso no es aprender de la tecnología. Yo creo que eso es importante cuando se vaya a legislar, ¿no? A la hora de tener en cuenta incorporar asignaturas en los colegios, y luego sobre todo formación financiera. O sea, ya no economía, que está muy bien, o sea, economía yo creo que, pero formación financiera, ¿no? O sea, cómo me organizo yo, cómo puedo yo con mi patrimonio explotarlo. Está muy bien, lógicamente, vivir de tu trabajo, pero dentro de lo que yo puedo generar, ¿qué otra manera a la hora de generar dinero tengo para poder vivir, sobrevivir o disfrutar de mi vida, ¿no? O sea, yo creo que son dos asignaturas fundamentales. Lógicamente, la parte del valor humano es importantísima, la parte de la justicia, la parte... O sea, yo creo que es una formación complementaria. Pero es que no nos damos cuenta que si no lo incorporamos desde pequeños, cuando nuestros hijos salgan, van a ser, vamos, los franceses van a tener una competitividad brutal. Ya no es sabe inglés o no sabe inglés, es que ya es sabe inglés, sabe tecnología, sabe... Sí, o sea, de cómo se va estructurando esa cabecita a la hora de navegar por el mundo. Nosotros, por ejemplo, a la hora de contratar talento, nos cuesta mucho. O sea, ya no solo talento tecnológico que sepa de blockchain, sino desarrolladores de negocio que sepan de blockchain, financieros que sepan de blockchain, en la parte de marketing y comunicación que sepan de blockchain. O sea, hay una carencia del conocimiento tecnológico de cómo impacta en todas las áreas de la compañía brutal, ¿no? Entonces, sí, sí. Y es una de las cosas que abogo porque se tome conciencia a nivel nacional de poder ir formando en esto y no, pues al final, pues lógicamente al principio, pues es aquellas personas que son más curiosas y le ven esa habilidad o más innovadoras, pero esa reflexión yo creo que es fundamental y importante, ¿no? Súper necesaria. Muy necesaria, efectivamente. Bueno, y contarme, ya para acabar, ¿qué retos respecto a la adopción de esa tecnología veis en los modelos de negocio? A ver, todos.
O sea, en verdad, retos todos, porque efectivamente, o sea, estamos en momento prueba-error, pero también veo incluso muchas más oportunidades, ¿no? Entonces, pero retos, fíjate, uno es, lo decíamos, la formación, la divulgación, que la gente entienda sobre todo la oportunidad que encierra, que la gente se anime a ser pionero, porque al final está y va a estar cada vez más. Entonces, bueno, pues a adoptar esa ventaja, ¿no? O sea, al final el mundo de la tokenización es un mundo de stakeholders, que no es un mundo accionista. Y cuando tú te enfrentas a un proyecto, a una empresa, a la economía de un token, ¿no? O al mundo de los securities, ¿no? Al cómo aportas valor como un security, pues claramente, si lo haces con versión stakeholder y teniendo en cuenta todos los integrantes de la ecuación, vas a ser mucho más competitivo por definición que alguien que solo se entrega a una parte de la ecuación, al accionista, ¿no? Entonces creo que ese es el reto, el que se entienda esto, que se den forma a las ideas y que luego pues se contrate la mejor tecnología para hacerlo realidad, ¿no? Es que además lo bueno de vivir la transformación es que no tienes que abandonar el mundo tradicional, es que pueden converger, ¿no? Aunque la idea a futuro es que, en mi caso de los mercados financieros, sobrevivan aquellos basados en tecnología blockchain, ¿no? Porque estamos abocados a la eficiencia y claramente son más eficientes, hoy pueden convivir, ¿no? Entonces, oye, nadie dice que Roma se conquistará en un día, ¿no? Pero haciendo pruebas y que se animen a buscar un poco pues su tecnología y su prueba de su tecnología y su tokenización para poder bueno, entender esto, ¿no? Y si va bien, pues ya expandirse en ese terreno. Creo que también hay un campo de paradigma respecto al impacto social y sobre todo al tema de responsabilidad individual, ¿no? Porque efectivamente democratiza, oye, pues yo quiero montar un negocio y esto, si yo aporto mucho valor, pues puedo tener esos nuevos canales para poder financiarlo y ponerlo en marcha, o relacionarme de otra manera con mi comunidad, y luego también, lógicamente, desde el punto de vista como inversor, puedo acceder a muchísimas nuevas maneras de poder financiarme y poder solventar mi vida, pero haciéndome muy responsable de toda la cadena de valor, ¿no? Ya no llego, se me tiro el boli y me voy. O sea, no, claro. O sea, yo creo que esto... Eso es, ahí le has dado, porque efectivamente la tokenización te obliga a ser como, iba a decir generalista, pero no es multidisciplinar. O sea, te obliga a tener, ¿no? O sea, los ojos de algún modo en todas esas, bueno, pues en todas las visiones, ¿no? La del proveedor, la del cliente, la de la comunidad. No, y sobre todo que tú acabas siendo, o sea, que es que más cada individuo puede acabar siendo el propio inversor, el propio que trabaja, claro, el propio que consume, el propio que decide qué tipo de producto se va a diseñar para X, Y o Z, y además encima gano dinero por el camino, ¿no? O sea, yo creo que es... O sea, es ese cambio de paradigma estamental, ¿no? Que había antes, aquí está el accionista, aquí está el trabajador, aquí está el cliente o el proveedor, sino que tú puedes tener diferentes roles en diferentes proyectos en los que, vamos, vamos, y sobre todo el hecho de donde estás es que aportar mucho valor. Porque si no, y es así, si no, el mercado hace blup. Pero es lo deseable, si lo pensáis bien, es lo deseable, ¿no? O sea, porque al final, si no, es que como tienes la sensación de que nos ponemos trampas, no sé, o sea, como obstáculos, ¿no? Todos nos peleamos con la burocracia, nos indignan un montón de cosas de estas, de las pérdidas de tiempo y de repente... Además que el mercado, imaginaros, o sea, incluso compañías que inicialmente pues dices, qué pena que han hecho tanto daño al sector, pues porque igual no han hecho las cosas como debían de hacerlas, pero qué rápido han salido de él. ¿No se me explico? Sí, es verdad. O sea, porque dices, pueden estar ahí, ¿no? Madoff, ¿cuántos años estuvo estafando a la gente? 40, 50 años. Eso en nuestro sector, ojo, que de ninguna manera puede pasar. Entonces, bueno, pues es lo que digo, al final el mercado hace pluf, ¿no? Y efectivamente hay que aportar mucho valor, bueno, y hacer las cosas muy bien. Pues nada, hemos llegado hasta este punto. Muchísimas gracias, Mari Carmen, muchísimas gracias, Virginia, muchísimas gracias por, sobre todo, vuestra experiencia de esos mercados que venís y, bueno, pues más tradicionales, y cómo, bueno, habéis hecho esa transición a ir aportando esos nuevos modelos de negocio de manera tokenizada y de manera, bueno, basándose en la tecnología blockchain. Y nada, pues muchísimas gracias, muy buenas tardes y nos vemos el próximo martes a las 7 de la tarde.